Aleluya. ¿Cuántos traemos Biblia? Gloria a Dios. Hoy vamos a leer Biblia. Y uno de los puntos muy importantes que vamos a hablar en esta noche es acerca de cómo se mueve lo profético. Lo profético es algo esencial en la iglesia hoy en día. Lo profético es lo que ayuda a que la iglesia empiece a caminar. La Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, siempre cuando viene un profeta, viene para traer un aliento de vida, viene a cambiar circunstancias, pero también viene a dar una nueva dirección. Porque hoy en día mucha iglesia cristiana está caminando, pero no caminan de la manera correcta. Y a veces Dios tiene que traer a alguien, a lo mejor ya tu pastor ya te lo enseñó, a lo mejor tu pastor ya te lo predicó, y muchas veces decimos, pues no me acuerdo. Y cuando viene la palabra, dices, wow, es la misma palabra que te predicó tu pastor, simplemente que con otra cita bíblica, pero es lo mismo. Entonces, uno de los puntos muy importantes es saber cómo Dios se está moviendo hoy en día en lo profético. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que su iglesia empiece a ser edificada por medio de lo profético. ¿Cuántos estamos aquí? Ok, ¿por qué te digo esto? Yo siempre he dicho que el profeta mayor se llama el Espíritu Santo, porque Él es el que revela todas las cosas, aún lo oculto, aún las cosas que no pueden salir a la luz. Viene el Espíritu Santo, le habla al profeta y el profeta empieza a sacar las cosas a la luz. Y uno de los puntos muy importantes es saber que hay dos tipos de palabra profética. Número uno, la palabra profética hablada. Y número dos, la palabra profética escrita. La palabra profética escrita es una palabra que es irrevocable. ¿Por qué? Porque ya está escrito, que es la Biblia. Una palabra profética hablada, Dios la puede cambiar. Espero que en algún momento me vuelvan a dar la oportunidad y podamos hablar de ese punto. Ahorita lo que vamos es que cuando nosotros leemos Biblia y que la Biblia es profética, nosotros nos volvemos proféticos aunque no seamos profetas, aunque no nos unjan como profetas. Pero la palabra que está escrita es una palabra profética que está escrita y es irrevocable. Por eso nosotros cuando vengamos a la iglesia, quien esté predicando, mientras que hable de la palabra de Dios, es una palabra profética que va a edificar a tu vida y que va a hacer que esa palabra pueda cambiar el rumbo de muchas cosas. ¿Cuántos estamos aquí? En 2 de Pedro, capítulo 1, yo quiero que vayas a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y cuando estén ahí, di un fuerte amén. Dice la Biblia, tenemos además la palabra profética más segura, dice la Biblia. Dice la escritura, dice, en la cual hacéis bien estar como. Entonces, cuando uno predica, estamos hablando de palabra profética escrita. Cuando uno predica, cuando uno enseña, la persona tiene que estar como. Atentos. Amén o no amén. Y dice la Biblia, como una lámpara que alumbra un lugar oscuro. Significa que cuando viene una palabra profética, viene a darte una luz donde hay oscuridad. Viene a darte la dirección donde no has podido avanzar. Te viene a dar una dirección correcta. ¿Si estamos aquí o no? Ok. Entonces debemos de saber que Dios usa la Biblia, pero también usa a sus profetas. Y dice la Biblia claramente, de cuál hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día ¿qué? Entonces la palabra cuando viene a nuestra vida, mientras más la escuchamos, mientras más la oímos, esa palabra viene a alumbrar nuestra vida, nuestro camino, nuestra casa y todas las cosas que en algún momento no hemos podido avanzar. Amén o no amén. Dice hasta que la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el punto muy importante es que una palabra profética se puede anular a causa de la incredulidad. La incredulidad es el peor veneno de un cristiano. La incredulidad hace que muchas promesas de Dios no se cumplan en nuestra vida. Y no se cumplen no porque Dios no quiera, sino por la base de la incredulidad. Eso hace que nosotros no creamos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando Dios ha planeado, cuando Dios ha dado promesas, Él las quiere cumplir. Pero muchas veces nosotros los cristianos, muchas veces no lo creemos.
Y si no lo creemos, no avanzamos. Una palabra profética tiene que tener una acción. Si alguien te da una palabra profética, ya sea escrita o hablada, tienes que accionarla. Accionar, ¿qué significa? Caminar conforme a la palabra que te dieron. Si la palabra profética que te dijeron, ve mañana, toca una puerta porque te la voy a abrir para que tengas un nuevo trabajo, tienes que ir a hacerlo mañana, no pasado mañana. ¿Cuándo? Mañana. Y hoy en día, mucha gente no cree en lo profético porque piensan que los profetas son mentirosos. A veces queremos que las palabras proféticas se cumplan en nuestra vida, estando acostados, estando viendo Netflix, estando en el celular, y no es así. La palabra profética se va a cumplir cuando hay una acción. Sí, que dile que está a tu lado, acciona. ¿Sí estamos aquí o no? Si no accionamos, esa palabra empieza a quedar inválida, se congela la palabra, ya sea escrita o ya sea hablada. Por decir, cuando tu pastor predica, esa palabra tienes que ponerla en acción. Si tu pastor te dice que no peque y sigue pecando, entonces nunca vas a cambiar. Pero si la palabra de Dios dice que si tú dejas de pecar, vas a ser diferente, ten por lo seguro que tu vida va a ser diferente. Por eso es necesario saber que lo profético no nada más es escucharlo, sino accionarlo. Dile que está a tu lado, acciona la palabra profética. ¿Sí estamos aquí o no? En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice la Biblia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incrédulo. Dice la Biblia, que se aparte del Dios vivo. La incredulidad hace nula las promesas de Dios. Si en algún momento te ha dado una promesa de parte de Dios y no se te ha cumplido, siéntate a pensar por qué no se cumplió. ¿Sabes por qué? Porque la incredulidad hace que se anulen aún los milagros de Dios. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas, pero mientras que vivamos con la incredulidad, nunca vamos a poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuánto decimos amén? ¿Amén o no amén? Por eso es necesario saber que la incredulidad es casi como la desobediencia. Es su prima hermana de la desobediencia. Entonces, ¿qué significa? Si alguien viene y te da una palabra profética, acciónala, obedécela y córrele, haz lo que te están diciendo, para que esa palabra pueda tener el fruto por la cual te la enviaron. ¿Estamos aquí o no? ¿Amén o no amén? Una palabra profética sirve para cambiar el rumbo de tu vida. Una palabra profética trae vida. Donde hay muerte trae vida. Y lo podemos ver en muchas veces como Jesús, estando como profeta, dio vida a muchas veces. Por decir un ejemplo, Lázaro. Le profetiza a Lázaro y Lázaro sale de la cueva. Le profetizó y le declaró que saliera. Y Lázaro estaba muerto. Entonces vemos a Jesús como un profeta también. ¿Sí estamos aquí o no? ¿Amén o no amén? Ok. Y una de las cosas muy tremendas también son que la palabra profética te abre las puertas que están cerradas. Y una de las cosas es que mucha gente cristiana hoy en día tiene puertas cerradas. Hay milagros que no se han hecho, ni se han cumplido. No porque Dios no quiera, sino que porque el pueblo a veces es incrédulo. La experiencia que yo he tenido, que a veces los del mundo creen más en los profetas que en la iglesia. Yo, gracias a Dios, y te lo digo para la honra de Dios, yo tengo varios amigos que son empresarios. Cuando yo los conocí, estaban en la bancarrota. Le hablé de parte de Dios, les solté la palabra y lo hicieron. Hoy en día son bendecidos. Pero le hablas una palabra profética a un cristiano y no te lo cree. Por eso a veces dice uno, ¿cómo es posible que los de afuera sean más bendecidos que nosotros? No es porque Dios los ame más a ellos, sino porque creen la palabra. Y la palabra es poder. La palabra profética es creativa. La palabra profética crea en el mundo espiritual y lo baja a lo terrenal. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Amén o no amén? Dale un fuerte aplauso a Dios.
presencia de Dios. Aleluya. Ahora sí. Juan capítulo 4, versículo 46. Y vamos a ver esta historia y vamos a ver de lo que yo te vengo diciendo, que creen más los de afuera que los de adentro. Y es algo terrorífico, pero es cierto. Entonces, hoy en día la iglesia tiene que despertar. Hoy en día la iglesia tiene que saber que Jesús sigue haciendo los milagros, igual que hizo los milagros hace muchos años, lo hace ahora. Lo mismo que cumplió hace años, lo hace ahora. Simplemente que el pueblo tiene que saber que no puede vivir en una incredulidad. La palabra profética tiene poder y un poder sobrenatural. ¿Cuánto lo creemos? En Juan capítulo 4, versículo 46, dice la Biblia: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, Jesús había hecho un milagro. Y en Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo, ¿cómo estaba? Estaba enfermo. Significa que este niño tenía una situación media crítica. Estaba enfermo. En aquel entonces, esos personajes nunca recurrían a Jesús. Siempre recurrían a la magia, a la brujería, a la hechicería, a los ídolos. Pero estamos viendo a este personaje yendo a ver a quién. Dice la Biblia, era un oficial del rey. Dice: cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a Jesús y le rogó, diciéndole que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de ¿qué? Significa que ya no estaba enfermo, ahora estaba en el punto de morir. Y conmigo, algo crítico. Este oficial del rey no conocía la Torá, no conocía las leyes. Este oficial del rey conocía las tradiciones que le habían enseñado sus antepasados. Significa que él no conocía nada referente a Jesús. Nada más cuando escuchó hablar de Jesús, dice la Biblia que corrió y fue y le rogó y le dijo que descendiese a su casa porque su hijo estaba a punto de. Significa, escucha bien, a veces Dios hace las cosas en el momento más preciso. A veces el Espíritu Santo permite que llegues hasta lo último. A veces Dios permite que llegues a tu límite. Yo lo puedo ver también en la Biblia con Moisés. Moisés, cuando estaba parado ya en el mar y todo el pueblo a un lado, y atrás del pueblo venían los fariseos, la gente del faraón a querer matarlo. Imagínate, Dios lo puso al límite. ¿Y qué le dijo Dios? Levanta tu vara, profetiza. Y lo hizo Moisés. Entonces a veces Dios busca siempre el momento adecuado para poder obrar en tu vida. Simplemente Él cree, Él quiere que tú creas. ¿Si estamos aquí o no? Significa que este niño estaba a punto de morir. Ya no había solución. Di conmigo, no hay solución. Tiene que recurrir a Jesús. Y tristemente a veces, iglesia, nosotros hemos vivido circunstancias tan difíciles que muchas veces Dios nos lleva a ese punto. Donde ya no hay solución, viene una palabra profética y todas las cosas cambian. ¿Amén o no amén? Dice la Biblia, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no hubiere señales y prodigios, ¿no creéis? Versículo 49. El oficial del rey le dijo: desciende antes que mi hijo muera. Ya vemos a este oficial desesperado. Ya no fue como la primera vez que habló con él. Ya lo vemos desesperado. Oye, Jesús, desciende a mi casa. No, o sea, ¿no entiendes, Jesús, que mi hijo se está muriendo? ¿No entiendes que ya no hay otra manera de cómo mi hijo se salve? Al menos que tú vayas a mi casa, desciendas a mi casa, ores por esa criatura y tú la sanes. O sea, ya este hombre ya estaba en desesperación. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos han estado en desesperación? Qué terrible se siente, ¿eh? Donde no hay solución. Pero siempre, donde no hay solución, siempre Dios va a enviar una palabra profética. Y cuando llega la palabra profética, cambia todo. ¿Si estamos aquí? Entonces dice la Biblia, y Jesús le dijo, ahí viene la palabra profética. Jesús le dijo: ve
tu hijo vive. La pregunta es, ¿tú qué harías si te hubieran dicho lo mismo en el peor problema de tu vida? ¿Te quedas o te vas? ¿Qué harías? Si estamos captando. Estamos hablando de un hombre que es incrédulo, un hombre que no conoce ninguna palabra profética. Conoce a Jesús que hace milagros, pero no conoce el poder que tiene la palabra profética. Porque Jesús le está hablando proféticamente a este hombre. Porque le está diciendo, ve. Y el otro se había quedado así. ¿Y qué hago? Si estamos captando. Hace rato yo les decía, la palabra profética para que se cumpla tiene que tener una acción. Si no accionas en la palabra profética no se cumple. Dice la Biblia, dice, ve y tu hijo vive. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación? ¿Te quedas, te vas o vas a buscar un brujo? Por eso te digo que lo profético no es para los incrédulos. Lo profético es para aquel que le crea la palabra profética. ¿Sí estamos acá o no? Ve lo que dice la Biblia. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende. Bueno, ya. Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Jesús está hablando proféticamente. Jesús no está yendo a la casa, pero Jesús está lanzando una palabra profética al aire, al mundo espiritual. Esa palabra profética que lanza al mundo espiritual empieza a recorrer kilómetros, porque a donde estaba este hombre y a donde estaba su casa eran casi 32 kilómetros. Significa que esa palabra profética, aun cuando estaba tan lejos, esa palabra profética se iba a cumplir. No sé si estamos aquí. ¿Si estamos aquí o no? Escucha bien, Jesús con la firmeza, palabra profética le dice, ve porque tu hijo vive. Un profeta cuando habla, habla con la seguridad de Dios. Un profeta cuando habla no dice, a ver si Dios quiere. No, cuando Dios te dice, te voy a bendecir, voy a hacer esto, Él lo hace. Aquí el problema es, ¿cómo lo crees tú? Dice la Biblia, dice la Escritura, versículo, bueno, dice, y el hombre, ¿qué le pasó al hombre? ¿Creyó a qué? ¿Qué creyó el hombre? La palabra profética. ¿Sí estamos captando? Porque el niño no estaba ahí. El niño estaba en la casa. Y donde estaba Jesús, dijo, ve, porque tu hijo vive. Y dice la Biblia, y el hombre creyó. ¿Y cómo creyó? ¿Se quedó parado? ¿Qué hizo? Se fue. Entonces significa que este hombre, cuando escucha la palabra profética de Jesús, dijo, si Él lo está diciendo, yo lo voy a creer. Voy a tomar esa palabra y voy a caminar y voy a empezar a decir, cuando yo llegue a mi casa, ese milagro ya está hecho en la vida de mi hijo y mi hijo no se va a morir. Significa que aquel hombre tuvo una acción en la palabra profética. No se quedó esperando ni se quedó sentado para ver qué ocurría. ¿Sí estamos captando? Escucha bien. Yo he tenido la gran bendición de poder liberar a una persona por celular y el hombre en Durango. He tenido la gran bendición, el otro día estábamos en la casa y desde allá nos habló no te voy a decir quién es, un personaje de aquí de Toluca. Y desde allá, con las palabras proféticas, fue libre. Significa que una palabra profética no tiene límites. Una palabra profética puede recorrer kilómetros. Esa palabra se cumple. ¿Si estamos captando? No. Entonces este hombre cuando escucha la palabra dice, yo voy a caminar porque creo que cuando yo llegue mi hijo está sano. Ya no se va a morir. Él estaba tomando de la mano la palabra profética, pero a la vez estaba caminando creyendo. Una cosa es que tú tomes la palabra y otra cosa es que tú acciones. Tienes que accionar para que se cumpla la palabra. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús.
Y dice la Biblia, dice, y le dijo, y se fue. O sea, este hombre iba convencido. Di conmigo, convencido. La pregunta es, cuando vienes a la iglesia, ¿cómo sales? ¿Convencido o sales traumado? ¿Sí estamos captando? Porque a veces cuando sales de la iglesia y al miércoles, jueves, puta, le mandan, ¿qué predicaron el domingo? Ni me acuerdo. Pues yo escuché que el pastor oró por tu vida y te dijo que Dios te iba a decir, ni me acuerdo. ¿Sí estamos captando? Por eso dice la Biblia que la palabra profética tenemos que estar atentos. Escucha bien, yo siempre he dicho algo, cuando venga un predicador se llame como si nunca lo veas el físico, vele la boca, porque la boca es donde sale el poder de Dios. ¿Sí estamos aquí o no? Y dice la Biblia claramente, dice, y le dijo, tu hijo vive. Pero yo a veces me pongo a pensar, este hombre era incrédulo, este hombre no conocía la palabra profética, pero le cree a Jesús, le cree lo que Jesús le dice, a pesar de lo que él está viviendo en una situación tan difícil que su hijo está a punto de morir. Hoy en día nosotros lo que podíamos hacer es llevar a nuestro hijo al mejor especialista. Pero no, este hombre ya había buscado médico, había buscado por todos lados, y lo único que le tocaba hacer era creer en la palabra que Jesús le estaba diciendo. ¿Estamos aquí o no? Dice la Biblia, cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas. ¿Qué le dieron? O sea, significa que esa palabra profética había viajado kilómetros para poder llegar hasta la casa de él y poder hacer un milagro. ¿Sí estamos captando? Pero escucha bien, la palabra profética siempre tiene que ir acompañada contigo. Hay gente que le dicen algo profético y se queda durmiendo en su casa. Y no sale, y no acciona, y no hace nada. Esa palabra no se puede cumplir. No sé si estamos aquí. ¿Estamos aquí o no? Pregúntale al que está a tu lado cuántas palabras no se han cumplido en tu vida. Si estamos captando. Y dice la Biblia, diciendo, tu hijo vive. ¿Qué dice la Biblia? ¿A consecuencia de qué fue? Número 1, la palabra profética. Número 2, la acción que tuvo para caminar creyendo que cuando llegara a su casa las cosas iban a ser diferentes. ¿Cuánto lo creemos? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. Entonces él le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora de que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Dile que está a tu lado, cree en lo profético. Porque Jesús es el profeta mayor. ¿Cuánto lo creemos? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. Entonces, cuando venga un profeta y te dé una palabra profética, tú tienes que accionar. Tú tienes que caminar en esa palabra y decir, yo creo en esa palabra que vino de parte de Dios para mi vida. Yo creo que lo que Jesús me dijo que va a cambiar el rumbo de mi vida, yo lo creo. Escucha bien, cuando yo no lo creo, la palabra no trae fruto. Tú te imaginas este hombre pensando en cuando iba caminando a su casa, pensando, siendo incrédulo, ¿será cierto? Y si no es cierto, y cuando yo llegue, ya está muerto, ¿qué va a pasar? Este hombre iba convencido. Dile que está a tu lado, estás convencido. Ahora, yo te digo algo.
La salvación viene por una palabra profética, bíblica. ¿Cuántos de aquí están convencidos que son salvos? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo soy salvo, yo tengo que dar fruto de lo que yo he recibido de salvación. ¿Qué significa? Que si yo soy salvo proféticamente, yo tengo que hablarte a ti de algo de lo que yo estoy convencido que yo tengo y de a dónde voy y quién soy en Cristo. No sé si estamos aquí. Entonces muchos dicen, yo soy salvo, pero no hay fruto de tu salvación. Significa que cuando uno está convencido que es salvo, predica la salvación a otros que no conocen de Jesús. ¿Amén o no amén? Por eso la Biblia dice, da de gracia. ¿Amén o no amén? Entonces imagínate, este hombre ya no tenía alternativa, ya no tenía otra puerta, ya no tenía una solución. Y escucha bien, Jesús siempre busca la manera de cómo llegar a tu vida y darte una solución. Siempre. Porque Él nos ama. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y la Biblia dice, tu hijo vive y creyó él. Entonces la palabra profética, ¿tuvo fruto o no tuvo fruto? Porque no nada más se salvó él, se salvó su hijo y se salvaron. Ahora, hay algo tremendo. Un profeta debe tener o debe de ser en la misma característica de Jesús. ¿Por qué te digo esto? Cuando este hombre llega a Jesús y le cuenta la situación de que su hijo se está muriendo, yo no veo en la Biblia que Jesús le dice, te está pasando por pecador, te está pasando por adúltero, te está pasando por fornicario, te está pasando por borracho, te está pasando por idólatra. Escucha bien, un verdadero profeta nunca va a venir a sacarte el pecado. Él primero mejor va a orar para que haya un milagro, impacte tu vida a fin de que seas salvo, lo mismo que hizo con este hombre. ¿Sí estamos captando? Si Jesús se hubiera acercado y le hubiera dicho, a ver, ven para acá, tú me estás pidiendo un milagro porque estás en pecado. ¿Tú crees que este hombre le iba a hacer caso a Jesús? No, porque le estaban culpando, lo estaban casi matando, juzgando un pecado. ¿Sí estamos captando? Pero ¿qué hace Jesús? Prefiere mejor impactar tu corazón, hacer un milagro en tu vida para que tú y tu casa puedan ser salvos. Y el milagro lo hizo. ¿Y qué pasó? Todos fueron salvos. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. Entonces, cuando una palabra profética se cumple en tu vida, no nada más para impactar tu corazón, sino también para impactar a aquellos que hoy en día no quieren venir a los pies de Cristo. ¿Sí estamos captando? Pero hay algo tremendo. Si este hombre no hubiera caminado creyendo en esa palabra profética, ni él, ni su hijo, ni su casa iban a ser salvos. Por eso a veces Jesús busca la ocasión. ¿La ocasión para qué? Para que Él llegue y Él cambie el rumbo de tu vida. Nosotros debemos de saber, como hijos de Dios, que un profeta viene a exhortar, a consolar y a edificar. Un profeta no está para sacarte el pecado oculto. Un profeta está para ayudarte a fin de que tú le creas a Jesús. ¿Si estamos aquí o no? ¿Por qué te digo esto? Si tú y yo leemos los 4 evangelios nuevamente y vemos a Jesús como un profeta, vemos a Jesús no culpando, no señalando, ni juzgando a los pecadores, sino dándole soluciones. A Jesús le convenía más, yo te voy a hacer el milagro. No me importa si estás pecando ahorita, pero yo sé que con el milagro que yo haga en tu vida, tú, el que estaba a punto de morir, va a creer en mí y toda tu casa también.
¿Si estamos aquí o no? Entonces debemos de saber que cuando Jesús manda a un profeta, lo manda para que tu vida pueda tomar otro rumbo diferente. ¿Estamos aquí? Cuando Dios te manda, cuando manda un profeta, Él manda para saber y ver cómo estás caminando con Él. ¿Sabes por qué? Hoy en día, mucha iglesia, escucha bien, mucha iglesia hoy, estando dentro de la iglesia, están perdidos. Están perdidos y están apartados. Hay personas que tienen años dentro de la congregación y están apartados. En el 2024, diciembre, si no mal recuerdo, todos mis amigos profetas que tengo, apóstoles, todos me han hablado y todos me han dicho lo mismo de la venida del Señor Jesús. Y lo que siempre me han recalcado, y me lo ha dicho Dios, tienes que hablar de que yo estoy pronto y la venida está cerca ya. Y que mi pueblo se tiene que preparar ya para lo que va a venir. No sé si estamos aquí. Escucha bien. Dios quiere que tú te vayas con Él. Pero tienes que examinar tu vida. Examinar la vida, ¿por qué? Porque hay cosas, uno, que hemos dejado de hacer para Dios. Dos, muchos no han cambiado su vida. A veces tenemos doble vida, una en la iglesia y una en la calle. Cuando viene el profeta viene y te dice, así te dice el Señor, cambia el rumbo de tu vida. Dios no tiene ningún problema de poder sacar el pecado, pero a Jesús no le interesa eso. A Jesús le interesa que Él se salve. Si estamos aquí. Por eso la Biblia dice claramente, y quiero que vayas a la Biblia, Jeremías capítulo 1, versículo 12. Dice la Biblia, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo, ¿qué hace? Apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabes qué? Esta palabra de Jeremías se está cumpliendo hoy en día. Porque Dios se está apresurando los tiempos ya. Los tiempos, ¿por qué? Porque los tiempos ya son cortos. Los tiempos de Dios se están acabando. La situación es, ¿ya estamos listos? Porque tenemos que saber si estamos listos para ese encuentro con el amado. Y el amado lo que busca y lo que está haciendo hoy el amado, que está enviando a muchos profetas a todas las naciones. ¿Y sabes para qué? Para hablar y redarguir el corazón del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos cristianos hoy en día están perdidos y están dentro de la iglesia. No viven conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Que su corazón se lo entreguen. Que cambien el modo de vida y que se pongan a pensar que el arrebato puede ocurrir en cualquier momento. Porque ya estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto lo creen? Por eso es importante saber que la palabra profética es segura, la Biblia. Y tenemos que agarrarnos de esa palabra profética. Porque esa palabra profética nos va a llevar a que vayamos a reunir con el amado. Pero si seguimos ignorando la palabra profética, nos podemos quedar. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. En Ezequiel, con esto voy a terminar. Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Dice la Biblia, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que las palabras que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Estamos en los últimos tiempos.
Estamos así ya. Los tiempos se están cumpliendo. Todo lo que se está viendo hoy en día es porque viene el cumplimiento ya. Y tenemos que prepararnos. Hace mucho tiempo fui a una iglesia y me decía el pastor, usted viene a alterar a mi pueblo. No, yo como profeta vengo a hablar de parte de Dios. Porque esa es la asignación que Dios me ha dado. Hablar y decir que su venida está cerca. En el 2024, 4 profetas me dijeron lo mismo, y de esto vas a hablar. Que yo vengo pronto ya. Y todo se está cumpliendo al pie como está escrito. La pregunta es, ¿te gustaría realmente irte con el amado? Pues así como este hombre creyó a esa palabra profética, tú tienes que creerle a Jesús. Jesús va a cumplir muchas cosas antes que venga el encuentro con el amado. Pero necesitamos que nuestro corazón sea un corazón en fe y creerle. Porque si yo no predico el evangelio de Cristo, yo me vuelvo incrédulo. A veces pasan las noticias y va con la noticia, oye, ¿viste lo que pasa en la noticia? Y le cuenta la noticia así como lo viste en la televisión. ¿Por qué? Porque creíste lo que dijo aquel periodista en la televisión. Pues es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hablar de Cristo. Y le dice, yo te predico porque yo estoy seguro de la salvación que tengo en Jesús. Que aunque nunca lo he visto, le he creído a la palabra profética que está escrita. Y esa palabra profética me da testimonio que yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo que compartir esa palabra para que muchos sean salvos. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Esta noche quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús.